Bendiciones con todos. Tema 6. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy Israel se negó a entrar con Moisés en la tierra prometida, parte 2. Y utilizamos muchos versículos de varios textos de la Biblia. Condiciones para la salvación y evidencias de la salvación. Antes de seguir adelante, será necesario que distingamos entre las condiciones para la salvación y las evidencias de la salvación. Pongamos un ejemplo. Cuando un niño nace, el médico lo toma por los talones y le dan unos azotes en las nalgas para que el niño comience a llorar. ¿Por qué hacen esto? Porque el lloriqueo del niño es una evidencia de que está vivo. Por supuesto, no consigue la vida por su lloriqueo. La vida es un don de Dios que recibe a través de sus padres. Pero si el niño no llorase, inmediatamente habría preocupación, porque se necesita alguna evidencia de que hay vida. Ahora bien, las evidencias pueden ser a veces contradictorias, y así resultó ser el caso de estos hebreos, que si bien habían hecho profesión de fe y habían confesado que Jesús era el Mesías en el pasado, ahora son exhortados a que muestren la misma evidencia. Hebreos capítulo 4 versículo 1 dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Les encomienda fervorosamente que sean diligentes para entrar en el descanso de Dios, y les recuerda lo que pasó en el desierto con aquella generación que salió de Egipto y que rehusó entrar en la tierra prometida, de manera que solo la siguiente generación pudo entrar con Josué. Ahora, además, el escritor les dice que ese reposo que Josué dio a la nación no era el descanso final que Dios tenía en mente. De hecho, el Salmo 95 que hemos mencionado antes vuelve a hablar de otro reposo y de la posibilidad de que sus contemporáneos tampoco entraran en él. Por lo tanto, nuevamente volvía a existir el peligro real para estos hebreos de que había llegado el reposo final. Ellos también fallarán y dejarán de entrar. Sí, leamos Hebreos capítulo 4, versículos 9 al 11. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Lo que preocupaba al escritor de Hebreos era que, si bien esta gente había hecho una profesión de fe en Jesús como el Mesías, que en un principio parecía genuina, a juzgar por las evidencias, al mirar su comportamiento actual, se veían ciertas contradicciones. ¿Qué significa eso? Es que quizá estaban rehusando entrar en la gran herencia que Dios les había prometido. Y al hablar de la herencia nos referimos a cosas muy bellas como, por ejemplo, la realidad del Señor Jesucristo como nuestro sumo sacerdote en los cielos, tomando el lugar de Aarón y su sacerdocio, o su sacrificio perfecto que elimina para siempre la necesidad de los sacrificios judíos en el templo, o el descanso final en la ciudad eterna hacia la que Abraham estaba viajando como peregrino, y mucho más. Pero ahora parecía que ellos habían perdido el interés de seguir adelante para reclamar todos los grandes beneficios que tenemos en Cristo como herederos. ¿Qué debemos pensar con todo esto? Primeramente, debemos tener cuidado en no ser
fariseos en nuestro enjuiciamiento de otras personas. Sin embargo, es cierto que un asunto así forzadamente preocupará a un auténtico pastor. Cuando vemos a personas que han hecho una profesión de fe en el Señor Jesucristo, pero no parecen tener ningún interés en progresar en cuanto a las cosas de su gran herencia. Eso es preocupante. ¿Y cuánta gente hemos visto que aceptan a Cristo, viven gozosos por un tiempo y después se apartan? Qué tristeza que produce eso. Ahora, la auténtica fe se manifiesta por su perseverancia. Pablo comenta esta cuestión tan fundamental en el capítulo 3 de Filipenses. Allí nos habla de su conversión, de cómo llegó a ver que todos sus esfuerzos para guardar la ley de Dios, aunque perecieran meritorios, sin embargo eran inútiles para obtener la salvación. Él tuvo que aprender que la salvación era por gracia, por medio de la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Así que determinó que quisiera ser hallado en Cristo, no teniendo su propia justicia, que era por la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús. La justicia que es de Dios por la fe. Para Pablo no había ninguna duda en cuanto a la salvación por la fe como un regalo de Dios que no había de ganar a base de esfuerzo. No obstante, esa doctrina llevó a Pablo a una vida entera de esfuerzo en la que luchaba por progresar en el conocimiento de Cristo, compartiendo sus experiencias, teniendo siempre en cuenta el alto llamamiento en Jesucristo. Y el hilo de eso dice, escuchemos lo que dice Filipenses capítulo 3, versículos 15, 17 y 18. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, que los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. La evidencia de que nuestra fe es genuina, que perseguimos hacia adelante a la meta de nuestra herencia celestial, por tanto es un síntoma muy preocupante cuando la gente dice que ha nacido de nuevo y no tiene interés en avanzar en cuanto a su conocimiento de las inmensas riquezas de las grandes doctrinas de la gracia de Dios que encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios. Y se conforman con creerse seguros y a salvo de la ira de Dios, haciendo del cristianismo un entretenimiento musical o de otro tipo. Sí, eso es lo que pasa, eso es lo que le vemos. Volvemos entonces a hacernos la pregunta, ¿son o no son creyentes auténticos? Es un asunto serio que se repite en toda la Biblia. Personas que profesan ser creyentes, pero que rehúsan seguir adelante en cuanto a su gran herencia. Lo hemos visto en Números 14, siglos después en el Salmo 95, aparece nuevamente en Hebreos capítulo 3 y capítulo 4, y también en Filipenses capítulo 3. Así que, permitidme que lo enfatice otra vez. La primera mitad del libro de Josué nos narra de qué manera Josué hizo que el pueblo de Israel entrara en su herencia. Al estudiar lo que corresponde a eso en el Nuevo Testamento, nos encontramos que la primera parte del libro de Josué está predicando la salvación, la gloriosa herencia que Cristo nos da. Es la historia del Evangelio, de modo que la gente que rehusó entrar en su herencia en tiempos antiguos, de los Antiguos Testamentos, estaban rechazando parte de ese evangelio. Lo mismo que la gente a quien escribió el autor de Hebreos, que manifestaban a sí mismos señales de desgana en cuanto a su progreso espiritual
y falta de disposición a abrazar el evangelio completo. Por lo tanto, se trata de una situación muy seria la que nos sirve como telón de fondo al estudiar el libro de Josué. Será muy interesante observar lo que Josué hizo a favor del pueblo de Dios. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Seguimos insistiendo, ¿no? Cómo el pueblo se olvidó tan pronto de Dios, tan pronto. Tremendos milagros, tremendas maravillas. Pan del cielo, carne, agua de la roca. Lo mismo pasa hoy con muchos cristianos. Reciben la palabra, reciben señales, reciben milagros, reciben alimentación espiritual y para el cuerpo físico también. Reciben su palabra, se emocionan en un momento, la creen por un momento, pero cuando viene la prueba, cuando viene la tentación, cuando vienen los atractivos del mundo, con mucha facilidad se olvida. Insistimos, no se ofenda a nadie, pero cuán ingrato que somos los seres humanos. ¿Cómo nos olvidamos con facilidad que hay un Dios que nos ama tanto, 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 que entregó a su Hijo Jesucristo? Vino a la tierra, sufrió el oprobio, fue humillado, fue enjuiciado injustamente, fue clavado en una cruz, derramó su sangre para salvarnos. Pero resucitó venciendo hasta aún a la misma muerte, para que nosotros sigamos sus pisadas, para que nosotros le busquemos con todo el corazón, no ignoremos esta obra maravillosa. Y todo esto que estamos viendo, todo esto se señala claramente en este maravilloso libro, el libro de Josué. Por eso quisiera que le pusiéramos asunto. Por eso quisiera que cada día usted pueda escuchar estos videos. ¿Sí? Y esta palabra pueda llevarles a ser un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios. Y si a lo mejor es el caso que usted no ha aceptado a Cristo, o es uno que se ha apartado y que necesita reconciliarse, nosotros le presentamos la oración de fe. Nosotros queremos que venga Jesucristo, que vuelva Jesucristo, pero ahora se convierta en un verdadero hijo de Dios. La oración dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Maravilloso, maravilloso. Usted hizo la oración, venga la palabra. Venga para que crezca espiritualmente. Hay que leerla como le dijo Dios a Josué. Hay que meditarla de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche, para que sea prosperado, para que pueda entender el mensaje que Dios tiene para su vida, para poderlo poner en práctica y para después predicarle a otros para que también conozcan la salvación en Cristo Jesús. Pide la ayuda del Espíritu Santo. Diga: Espíritu Santo, necesito que me ayudes, porque necesito. Mi carne no quiere obedecer, pero con tu ayuda lo haré. Ore en cada momento, por la palabra, por cada situación. Cante alabanza, alabe al Señor. Alabe al Señor por las maravillas que ha hecho y seguirá haciendo en este mundo. Y le invitamos a la iglesia para juntos
seguir aprendiendo estas maravillosas verdades que enriquecen nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre, damos gracias por tu palabra, Señor. Maravillosa, mi Dios. Tu palabra que está allí cada día, Señor. Cada día enseñándonos una y otra vez. Este libro de Josué nos está enseñando la importancia de la salvación, la importancia de llegar al reposo definitivo, el cielo, la vida eterna, la importancia de mantener la seriedad, de tener viva la salvación, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude en esta labor, que tu Espíritu Santo nos ayude en esta tarea, que tu Espíritu Santo nos ayude a mantener fieles, firmes, Señor. Que podamos pasar los años, Señor, y podamos estar seguros de la salvación, de la vida eterna, Señor. Padre, derrama tu Espíritu Santo en la iglesia. Derrama tu Espíritu Santo en la familia, en los amigos, en cada persona que escucha la palabra de Dios. Derrama tu Espíritu Santo, Señor, y que esto produzca una cosecha, esto produzca un cambio en el mundo, esto produzca, Señor, que muchas, miles y miles de personas vengan a tus pies, vengan a buscarte de todo corazón, Señor. Espíritu Santo, lleva esta palabra, llévala esta palabra por todos los rincones del mundo y que esta palabra sea escuchada, esta palabra sea puesta en práctica, esta palabra traiga un germinar, traiga una cosecha de hijos para tu reino, Señor. Nosotros te alabamos, honramos y glorificamos tu nombre en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros. Que nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.